Somos Katherine y Rodinei. y este es nuestro portafolio. Para empezar, estábamos fuera del aula esperando a que llegara la profesora. Todo el grupo. Luego llegó la profe y ese día nos había pedido pañuelos, pero no teníamos ni idea para qué eran. Obviamente era para taparse los ojos, siempre lo plan para eso. Entonces la profe nos tapó los ojos y nos hacía caminar hasta el asiento que ella dijera. Nos hacía de 4 pasos para el frente y vaya hasta el asiento. Y escuche a sus compañeros lo van a guiar, pero no lo guiaban a uno chocaba ahí. Richard. Nos hacía chocar a uno. Una vez que ya cada uno había llegado a su campo, todos seguíamos con los ojos tapados, no lo podía ver, que había unos que hacían trampa. Yo no. Bueno, ya sentados, la profe nos entregó algo que parecía comida, un plato y una cuchara. Nos dijo que intentásemos comer sin ver y sin hacer regueros. Algunos les funciona, otros no. Y ahora vamos con el análisis de Un milagro para Helen. Que una parte donde nos impactó mucho fue donde estaba en la mesa comiendo y tiró toda la comida al piso y la institutriz se enojó mucho. No me diga. Mucho enojada. Sí. Porque era muy mal criada, ya que había sido educada sin importancia. Luego, otra de las escenas que nos impactó es cuando Helen está siendo educada por la institutriz, pero aún así sus papás decidieron alejarla porque no les gustaba el método que usaba. Entonces la institutriz se enojó mucho. Así, se enojaron todos. No era mexicano el papá. Solo parecía. Ya como una de las últimas partes que nos impactó fue cuando la institutriz la llevó a lavarse las manos. Y ella dijo, ¡agua! Porque le estaban enseñando lo que era agua. Ahora vamos con la exposición de discapacidad auditiva. Antes de eso, la profe nos pidió que pasáramos una lista y apuntáramos nuestras canciones preferidas. No sabemos para qué era. En la siguiente clase nos dimos cuenta para qué era. Nos llevó algodón y nos lo metimos en los oídos. E intentábamos adivinar las canciones que habíamos puesto nosotros y nuestros compañeros en las hojas. Ahora vamos con la exposición de discapacidad auditiva. En esta llevaron al Fierin para que nos enseñara el esco, ya que él sabía. Y nos enseñó el lenguaje básico. Por ejemplo, también nos dieron la tabla que tenía el abecedario y la forma de decir. Quedó más feo, Ruine. Déjenme hacerlo así. Voy a hacer que quedan feos. Sí. Ya. Esa era la A. Después en la clase estábamos sentaditos en el suelo haciendo juegos. Una clase que tenían que planear del proyecto. En la cual Teo estaba incluido y alguien lo llamó Teo. Y Teo respondió, sí, pero había un detalle. Teo era sordo-mudo. Estaba haciendo el papel de sordo-mudo. Ese fue el primer milagro en el aula de necesidades. ¡Woo! Ahora vamos con la exposición de discapacidad visual. En esta estaban Armando y Karen, eran los compañeros que tenían discapacidad visual. Y su profesor, que era Adrián, les llevó diferentes objetos con texturas para que ellos se pudieran guiar en la clase. Después aprendimos sobre el déficit atencional, que es cuando un estudiante se distrae fácilmente con cualquier cosa que haya en su entorno. Por ejemplo, una mariposa. Sí, es una mariposa. No parece. Ya.
y tiene pocos tiempos de concentración y se distrae rápidamente con otra mariposa o cualquier cosa que le salga. Así que, Katy, la pizarra que ahorita. Así que como por metodología se pide utilizar cosas que hagan que el estudiante llame la atención y tenga su concentración en la materia. Ahora vamos con el análisis de la película Yo también. Una de las escenas que nos impactó es cuando el muchacho quería ir al bar como una persona normal. Él quería simplemente ir. Pero el guarda, que era gordo, con una cabeza más grande, le dijo que no podía entrar solo por su discapacidad. Y él se puso sad. Otra cosa que nos llamó la atención es que la sociedad piensa que por tener síndrome de Down solo pueden tener novia o pareja o novio en la misma condición, y eso no es así. Ya este muchacho no le hicieron caso y se puso triste. Ahí Katy lloró en la película. En todas lloré. Ahora vamos con la exposición sobre discalculia. Una discalculia es cuando el estudiante se le dificulta mucho hacer los cálculos matemáticos porque confunde símbolos y el orden de las operaciones. Entonces, aunque él piense que lo estaba haciendo bien, en realidad lo tenía mal y no supo nunca por qué. Para esto se recomienda hacer símbolos de diferentes colores y resaltar con colores para que así el estudiante se le facilite. Ahora vamos con la exposición sobre discapacidad múltiple. En esta estaba Tiffany en una silla de ruedas, que era una de las alumnas con una discapacidad. Llegó un inocente personaje al aula a hacer una encuesta. Y entonces Tiffany se levantó. Y el mae se impactó muchísimo. Como, what the fuck. Aquí fue donde ocurrió el segundo milagro en el aula de necesidades. Es un curso milagroso. Espero que mi nota también. En esta misma, como una metodología, nos ponían a jugar mucho. Hicimos poliedros, nos metimos en agua con jabón para ver lo que eran las caras, etcétera. Y también hicimos prismas con marmelos y palillos de dientes. Pero resulta que al jugar con el agua y el jabón se hicieron regueros en el suelo. Y adivinen qué. La profe Se enojó mucho y me quedó muy enojada. así estaba ese día, de verdad. Así la recordamos. Luego vimos la película De los amigos intocables. en la cual era un señor que tenía una deficiencia múltiples en su cuerpo, no podía moverse y un hombre lo ayudaba. Y adivinen qué. Katy lloró. Otra vez. Después llegó la mejor exposición de todas. Estudiantes talentosos. Sí, la mejor exposición. En esta se usó una metodología en la cual era ponerle las partes al cono. Cuando los estudiantes daban vueltas, intentaban ponerle la parte al cono. Pero a una muchacha se le dio mucha vuelta. No vamos a decir nombres para proteger la identidad. Entonces aquí aprendimos a hacer actividades con mucho cuidado. Y a no poner a Brian a darle vuelta a las personas. Dijimos que sin nombres. Ups. Entonces, como parte también de la metodología, se decía usar actividades para que la persona no se sintiera excluida solo haciendo unas prácticas más difíciles que los demás. Sin embargo, también aplicar prácticas de un nivel más avanzado para así no perder este talento. Sí, eso es un cubosoma. No parece, pero lo es. Ya, me quedó bonito. Luego seguimos con el trabajo de campo.
El trabajo de campo lo realizamos en el colegio Vicente, que esta es la dirección. No se pierde uno con ese mapa. Se parecen a los de Vero. Ahí nos asignaron a un aula en la que estaba un muchacho que era sordo. Llamado Su nombre Justin. Era Justin. El Justin. Con ese pelo sí. En la primera observación, el profesor estaba explicando un tema y el compañero Justin estaba sentado cerca del escritorio del profesor y acompañaba a los demás estudiantes. Sí, ese es Justin, el de azul. Toda la vida Catherine no ha terminado de jugar en los estudiantes. Luego también hicieron una práctica, pero en el momento de la práctica cuando el estudiante tenía alguna pregunta, el profesor se acercaba y él tenía una ventaja. Sabía el idioma de lenguas, de gestos, sabía el idioma de gestos y bastaba con que y leer los labios, y bastaba con que el profesor articulara bien. Uno de los problemas que tenía el profesor era que el estudiante saber lesco y sus compañeros también, entonces se podían comunicar de esquina a esquina del aula y así perder la concentración. Y en la siguiente observación Justin estaba sentado solo, bueno, no solo, con los compañeros en el centro del aula. Ya no estaba a la par del profesor porque solo estaban haciendo una práctica y estaba trabajando tranquilo hasta que llegaron sus amigos y lo distrajeron hablando por señas y escribiendo en el cuaderno. Ay, qué sad. Entonces ellos hablaban por señas y así se podían distraer muy fácilmente en lugar de hacer la práctica, por lo que el profe los pasaba regañando. Ahora próximamente esperamos lo más ansiado del curso: El desayuno. Queremos que la profe no nos quiera. Carita con corazones en los ojos. Esperamos que esté rico también.